Muy bien, ahora sí, bienvenidos a todos a una nueva propuesta del Comité de Proyectos de Servicio, específicamente del trabajo del Subcomité de Paz. Esta tarde compartiremos una charla sobre Rotary por los refugiados, de la mano del doctor Raúl Waltruzzi. Para dar inicio formal, le vamos a pedir a nuestra gobernadora de distrito, Noemí Mimi Sosa, que nos dé la bienvenida. Mimi, por favor. ¿Estás muteada, Mimi? Ahora sí. No logré mi computador, así que no encontraba dónde mutearme. Bueno, buenas a todos. La verdad que es un placer saludar que estén acompañándonos en esta jornada que estamos comprometidos para trabajar por la paz. Y la verdad que es todo un lujo, porque vamos a escuchar a un ex becario ProPaz, un ex becario ProPaz de nuestro distrito, actualmente rotario, así que yo les quiero dar la bienvenida, agradecerles la participación, y bueno, los dejo en manos de este subcomité de la paz, dependiente del Comité de Proyectos de Servicios del Distrito 4905. Les quiero dar infinitamente las gracias a todos, y bueno, los dejo y yo sigo trabajando en mi visita oficial. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestra gobernadora, gracias Noemí por estar, un gusto y que nos haya dado la bienvenida. Lo mismo les agradecemos a todos los clubes que nos acompañan y a las autoridades que estén presentes. Nos acompaña el presidente del Comité de Proyectos de Servicio, Elvio Schaffer, del Rotary Club de José C. Paz, y también está nuestra querida Marita González, del Rotary Club de Chascomús, responsable del Subcomité de Paz Distrital, a quien le vamos a pedir que nos cuente un poquito más sobre las ideas y el trabajo que el subcomité está desarrollando en este área. Marita, desmuteate. Detalle. Ahí está. Buenas tardes a todos, gracias Adriana. Nuestro subcomité ha organizado una serie de charlas que van a ser una por mes en toda la temática sobre la paz y resolución de conflictos. Esto es de todo el periodo. También vamos a acompañamos a los clubes que nos requieren, porque muchas veces por ahí hay dudas o creen que no es un proyecto de paz, y sí lo es. Hay muchísimos clubes que están trabajando con proyectos de paz y por ahí todavía creen que no. Entonces, nuestro subcomité hace eso, acompañarlos, orientarlos, informar, y además el hecho de responder al requerimiento de los clubes que quieren agruparse y que sea presencial. Eso lo estamos manejando, y si no por Zoom, y tenemos pedidos también con respecto a lo que es las reuniones semanales y un espacio para difundir el proyecto de paz. Esto así muy sintéticamente, hay más cosas para hacer. Muchas gracias, Marita. Lo importante entonces es que los clubes saben que pueden comunicarse con el comité, con el subcomité, y bueno, trabajar todos juntos por esta temática tan importante y tan recurrente para nosotros como humanidad y como rotarios, que es la paz. Muchas gracias, Marita, nuevamente, y sin más, le vamos a dar la bienvenida y agradecemos que esté esta tarde con nosotros el doctor Raúl Waltruzzi. Les voy a contar un poquito cómo va a ser la dinámica de esta tarde. Raúl conversará con nosotros aproximadamente 45 minutos, y luego de eso vamos a poder tener un momento de intercambio de consultas, preguntas que querramos hacerle. Los invito que durante la disertación de Raúl lo puedan ir dejando sus consultas o sus preguntas a través del chat, para que luego pueda ser más dinámica esta sección de esta tarde, ¿sí? Bien, sin más entonces voy a presentar a Raúl, que nos acompaña esta tarde. Raúl es abogado y magíster en Relaciones Internacionales, se especializa en desplazamiento forzado y protección internacional de personas refugiadas, habiendo trabajado en Italia, Argentina, Brasil y Guatemala. Actualmente se desempeña como experto en reasentamiento para el Consejo Danés para los Refugiados y el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Ponemos la placa de presentación de Raúl.
Raúl, el público es todo tuyo, te escuchamos. Bienvenido. Buenísimo, bueno, muchas gracias a todos, la verdad que es un honor compartir esta tarde con rotarios de mi querido distrito, veo muchos rotarios de Bragado, veo también colegas de la CONAR, está Marta Suárez, que es rotaria del Rotary de Lanús y trabajó conmigo en la Comisión Nacional para los Refugiados, Adriana Apolinario, que trabajó conmigo en la Operación Acolida en Brasil, está Laureano también, candidato a la beca ProPaz que nos sigue desde Costa Rica. Voy a ver si puedo compartir la pantalla, ustedes me dirán. Si se tienen que voy a compartir de vuelta. Con el sonido, no te olvides. Sí, perfecto. Ahí está. Sí. Y ahí, bueno, ahí sí se ven, ustedes me dirán. Sí, perfecto. Perfecto. Como les decía, qué lindo por ahí poder compartir y generar un poco conciencia de lo que es el drama del desplazamiento forzado, de todas aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su país, su hogar, los suyos, sus seres queridos, su trabajo, su cultura, por cuestiones como son la violencia, la persecución, la guerra. Y qué lindo esto que mirábamos de Rotary cuando dice que es la organización de servicios más grande que existe en el mundo, con más de 1.2 millones de rotarios esparcidos en tantos países, y qué lindo también poder generar conciencia entre los rotarios mismos, capacitarnos en estos temas y por qué no por ahí pensar en cómo se puede llegar a trabajar o cómo se viene trabajando estos temas a futuro. Elegí este video que es cortito, si no lo pueden ver después se los pasaré en privado, por correo, ustedes me dirán, y a continuación después comenzaré con la charla. Mustache. Six, five. Sechs, fünf. Are you new in Berlin? Yeah, 8 months. And are you alone here or with your family? No, I don't. This life sometime
I'm keeping my eyes on you. Oh. Hello. I expect you to ask my number. Be a strong man. Thank you so much. We will go to the zoo, maybe next this few days. Text you if you would like to. I would love it. Of course. You can do it. When I was looking into her eyes, I was trying to see what I could tell from the life that she lived, and I think I could tell that there was a lot of experience lived there. It doesn't matter, look in the eyes or something, just give yourself a chance to talk and to look at the other person. Bueno, y este video que elegí, que se lo tomé prestado a la organización Amnistía, verdaderamente es un video que no me di cuenta de que estaba en inglés, pero igualmente lo que vale precisamente es ese ejercicio que proponen de hacer ese contacto visual con, en este caso, que ponen a personas de los países de acogida, de países de Europa, enfrente y mirándose a los ojos con personas refugiadas. Como una forma también de generar empatía, de ver a través de esas miradas de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de cansancio también, y que aplica no solo para las personas refugiadas, sino también para personas vulnerables, en situación de calles, que muchas veces uno en la vorágine del día a día quizás no vemos. Estos grupos de personas que están en necesidades, como diría el lema de la Agenda 2030, que muchas veces estamos dejando atrás. La Agenda 2030 propone no dejar a nadie atrás y que muchas veces quizás no vemos o elegimos no ver. Y voy a empezar hablando por ahí, quienes ya escucharon alguna vez hablar, sobre la diferencia entre personas migrantes o refugiados. Muchas veces cuando trabajamos y me preguntan qué es lo que haces, en qué trabajás, generalmente cuando me preguntan en Argentina, muchas veces también por ahí me es difícil explicar lo que uno hace como trabajador humanitario, como trabajador que trata de apoyar y de trabajar con personas refugiadas. Y eso en cierta forma porque vivimos en una región del planeta en la que afortunadamente reina la paz, donde no conocemos de conflictos. Yo soy un hijo de la democracia, nací en el año 86, no conozco de dictaduras, no conozco de guerras y conflictos armados, y la verdad que muchas veces ponernos en la piel de un refugiado nos resulta difícil, porque nos parece algo tan inverosímil, tan distante, de que una persona tenga que forzarse a abandonar su hogar, a salir corriendo por una guerra, porque lo quieren matar, porque lo están persiguiendo. La verdad que nos parece algo que solo vemos en la película o en alguna otra parte del mundo que nos queda lejos y que quizás no conocemos. Pero son realidades que pasan, y la verdad es que nadie está libre en el futuro de convertirse en alguna persona refugiada. Me ha pasado, por ejemplo, trabajando en Brasil, justo estábamos en la frontera con Venezuela, en uno de los principales cruces por tierra de las personas que huyen de Venezuela, precisamente ahí en Pacaraima, en la frontera de Brasil con Venezuela, de encontrarme con argentinos que cruzaban, que estaban abandonando Venezuela y buscando seguridad en Brasil. Y eran argentinos que se habían exiliado previamente en época de la dictadura, de la última dictadura militar que hubo en Argentina, y que se habían refugiado en Venezuela. Y las cosas de la vida los veían después, 40 años después, teniendo que abandonar ya muchas personas mayores, nuevamente su segundo hogar, que era Venezuela, buscando seguridad nuevamente, algo que por ahí uno no lo vive nunca, incluso hay personas que lo viven en varias veces. Y todo un poco lo que son los migrantes, los refugiados, lo que es el desplazamiento forzado, voluntario,
A mí me gusta utilizar por ahí el concepto de persona migrante para precisamente diferenciarlo de las personas refugiadas. Pero la realidad es que la dinámica del desplazamiento o de la movilidad humana en los últimos tiempos, lo que abundan son los movimientos mixtos. Esto quiere decir grupos de personas que están en situación de desplazamiento, en situación de movilidad, grandes por ahí caravanas de personas migrantes y refugiadas, como vemos no solo en Centroamérica, sino en las principales rutas que nos llevan a Europa. Estamos hablando, por ejemplo, de Libia, de Turquía, de Grecia, de muchas personas o de movimientos en donde se ven mezclados, personas migrantes por un lado que eligen migrar, si se quiere, entre comillas, voluntariamente, por mejores condiciones de vida, por mejores condiciones de trabajo, por un desarrollo personal y profesional en un país donde tenga más oportunidades, que se entremezclan en estos grandes movimientos con personas que escapan de la guerra, del conflicto, de la persecución, etc. Entonces vamos a tener, por un lado, aquellas personas migrantes, que es aquella persona que se traslada del país donde vive hacia otro lugar, generalmente cruzando una frontera internacional, con la intención de buscar mejores oportunidades, ya sea de estudio, de trabajo, para darle un mejor futuro a su familia, etc. En cambio, las personas refugiadas, si hablo muy rápido o muy técnico, por ahí me paran en cualquier momento, no hay problema, la idea es que también podamos ir conversando sobre estas cosas. Y las personas refugiadas son aquellas que huyen de la violencia, del conflicto y de la persecución. Son personas que no pueden quedarse en su país de origen porque su vida, su seguridad corre gran peligro, ya sea porque escapan de un conflicto armado, de una guerra, o porque escapan de países en donde pueden llegar a ser perseguidos por su religión, por tener una nacionalidad distinta, por tener un color diferente, porque pertenecen a un determinado grupo, por su orientación sexual, por el solo hecho de ser mujer. Muchas veces, muchas mujeres y niñas tienen que se ven forzadas a abandonar su hogar precisamente porque existen situaciones de matrimonio forzado, de ablación genital, de pérdida de derechos. Estamos viendo ahora por ahí lo que es la situación en Irán y esta rebelión que se está dando en el marco de una protesta por la cual una mujer murió por un simple hecho de no querer utilizar un velo y cubrirse el pelo. Entonces quizás esto, por ahí nosotros en Argentina, por ahí estas cosas nos sembran por ahí muy distantes, muy lejanas, pero en otras partes del mundo existen muchas personas que la están pasando mal y que no encuentran en sus países de origen la seguridad necesaria como para continuar con su vida ahí y se ven obligadas a abandonar su hogar. Pero vuelvo, yo si les pongo esta foto a ustedes aquí, esta es una de las típicas pateras por ahí que se utilizan, o no de las típicas porque por ahí es un barco bastante grande como vemos, pero que se usan para cruzar el Mediterráneo. Todas aquellas personas que eligen la ruta del norte de África a través de Libia, o aquellos que escapan a través de Turquía, a través de Grecia, para alcanzar las costas de Europa. Y si ustedes ven ahí estas cientos de personas, alguien podría... Por los refugiados. ¿Alguien podría aquí identificar a simple vista quién es un refugiado y quién es un migrante? No, yo creo que nadie, por más ojo experto que tenga, uno puede diferenciar. Y muchas veces por ahí entonces esto de hablar de un concepto de la persona que migra como una persona que toma la decisión con su libre albedrío, teniendo todas las opciones sobre la mesa, de emigrar hacia otro país voluntariamente, por ahí a veces confunde un poquito y es un poco injusto. Porque si uno analiza, nadie abandona voluntariamente su país si uno en su país tuviera todas las oportunidades que tiene. O sea, las personas que por ahí migran a otro país para trabajar, para estudiar, por alguna oferta de empleo, porcentualmente es una porción ínfima. Y generalmente quizás aquellas personas que no salen de sus países por la guerra, por la persecución, quizás también lo hacen por los grandes efectos del cambio climático, por desastres, como pueden ser sequías que les hacen perder las cosechas, por la inseguridad alimentaria, por el hambre, o porque quizás también nunca en su país de origen va a poder asegurar un porvenir para sus hijos y para sus familias. Entonces, el hecho a veces de encajar a una persona como migrante, como una persona que voluntariamente abandona su país, quizás a veces es injusto porque no quita que las necesidades de esas personas en los países de acogida o los desafíos que enfrenten no sean iguales
a los de las personas refugiadas en ciertos puntos, no en todos. Y bueno, y para hablar de refugiado, el refugiado es una persona que encuentra protección en el derecho internacional, gracias, bueno, a un avance legislativo y a un avance de la organización que hubo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace la Agencia de la ONU como los refugiados, y en épocas de posguerra, en donde se tenía que dar una solución a los millones de desplazados que había dejado la Segunda Guerra Mundial. El mayor conflicto armado que hubo en el siglo XX, bueno, con 6 millones de judíos asesinados, con un continente entero como era el europeo, sesgado y totalmente destruido por la guerra, y en este contexto las naciones tenían que darle una solución a las personas refugiadas que habían quedado en otros países y necesitaban de cierto tipo de protección internacional, de seguridad jurídica, y de asegurarse un futuro. Y es en este marco que en el seno de la Organización de Naciones Unidas nace el ACNUR, y nace en el año 1951 la Convención sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas, que es, si se quiere, la norma internacional fundamental y más importante que tienen las personas refugiadas a la hora de asegurar su protección. Y la define a aquellas personas refugiadas como aquellas personas que tienen un temor fundado de persecución, y encontrándose en otro país, o sea, fuera de su país de origen, se encuentran perseguidos por cuestiones como su raza, su nacionalidad, religión, pertenencia a determinado grupo social o sus opiniones políticas. Esto quiere decir, el temor fundado de persecución significa nada más y nada menos que esa persona a la cual no puede regresar a su país. No puede, o sea, no es una cuestión de que uno quiera, o de voluntariedad, sino que precisamente no puede. ¿Por qué? Porque su vida o su seguridad corriera peligro allí. Esta es una definición de personas refugiadas que, como digo, tiene vigencia en todo el mundo. Sin embargo, en América Latina, en el año 84, se adopta una definición que es un poco más amplia de personas refugiadas y que responde también a las necesidades propias y a los desafíos propios que tenía la región en los años 80. Esto de países que venían saliendo de dictaduras, que estaban envueltos en guerras civiles, como en Centroamérica, y que venían de episodios de mucha convulsión política, en la cual quizás decían, bueno, esta definición del año 50 de Naciones Unidas está muy bien, pero nosotros necesitamos algo que se adapte más a nuestra realidad. Entonces, en nuestra región se adopta un concepto más amplio de personas refugiadas, en donde también se va a considerar refugiado a aquellas personas que huyen de su país, porque su vida, su seguridad o la libertad se vieron amenazadas por violencia generalizada, por agresiones extranjeras, o sea, invasiones de otros países, conflictos internos, guerras civiles, por ejemplo, la violación masiva de los derechos humanos, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, que significa cuando el Estado propio no puede garantizar los derechos más fundamentales a sus ciudadanos, ¿no? Y como les decía, en el año 50 nace la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que en aquellos tiempos y en la realidad propia que tenían los países que recién acaban de conformar la Organización de Naciones Unidas en este mundo de posguerra, se pensaba en principio que el ACNUR iba a tener una vida corta, de un par de años. La idea de que nace, cuando nace el ACNUR, es decir, bueno, vamos a dotar a esta Agencia de Naciones Unidas con el mandato de proteger a las personas refugiadas, y se pensaba que luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo no iba a conocer de otras guerras, que venían épocas de paz, que la Organización de Naciones Unidas, este espacio de encuentro y diálogo entre los países, venía a asegurar de que en el mundo no haya más guerras y no hayan más situaciones de desplazamiento forzados. Que, como decía el video que pasó aquí el comité, obviamente en muchos aspectos se ha hecho progresos, y hoy estamos en uno de los momentos históricos más pacíficos que la humanidad conoce. El ACNUR, entonces, como dijimos, tiene el mandato específico dentro de la Organización de Naciones Unidas de proteger a las personas refugiadas, de garantizarle el acceso a sus derechos, de velar por su seguridad y por su protección. Y es una organización que está presente en 120 países,
en el mundo y que trabaja específicamente en estos temas. No es la única organización de Naciones Unidas que trabaja con personas refugiadas, con personas migrantes, porque el abordaje transversal u horizontal que se hace del desplazamiento forzado obviamente hace que existan otras agencias que estén trabajando con estos temas. O el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización de ONU para las Mujeres, y otras organizaciones, incluso que no pertenecen al sistema de Naciones Unidas, pero que hacen un trabajo absolutamente fundamental e importante en materia de proteger a estas personas, como puede ser el Consejo Noruego para los Refugiados, o el Consejo Danés, Amnistía, el Comité Internacional de Rescate, etcétera, etcétera. Seguramente ustedes conocen muchas organizaciones también que están trabajando con estos temas. ¿Y de qué forma se trabaja con las personas refugiadas? O sea, cuando uno trata de buscar una solución al drama o a la crisis de desplazamiento forzada, uno espera que esa persona que en situación de desplazamiento, una persona refugiada, que no tenga que estar toda su vida siendo refugiada en otro país, sino que se espera de que esas personas encuentren alguna solución duradera a su situación que les permita continuar con su vida, rehacer su plan de vida, y obviamente continuar adelante. Y por eso cuando hablamos de soluciones duraderas para las personas refugiadas, estamos hablando de tres. Que esto también nos permite ir pensando un poquito de qué manera como los rotarios podemos ir trabajando con estos temas. Una de ellas, o la solución duradera preferible y por excelencia, lo que uno siempre desea cuando habla de personas refugiadas, es que en algún momento puedan regresar a su hogar, en condición de seguridad, en condición de dignidad, porque el hecho de que una persona pueda regresar a su hogar significa de que el conflicto, la causa que dio origen a esa persecución, esa guerra terminó, y que obviamente estas personas van a poder regresar a su hogar para poder reconstruirlo, para poder comenzar su vida, y qué más lindo que una persona pueda regresar al país de su nacionalidad, al país donde tiene su cultura, su familia, sus seres queridos. Pero muchas veces esta repatriación voluntaria no es posible. Hoy vivimos en un mundo donde las guerras duran cada vez más años, estamos hablando de conflictos a hoy persistentes en el planeta que ya llevan más de 10 años, en Siria, por ejemplo, en Libia, el conflicto en Sudán, el conflicto en Colombia con más de 4 décadas de conflicto, Venezuela que ya va por su 7º o 8º año también de crisis que hace que las personas se vean obligadas a abandonar su hogar. Entonces muchas veces esta repatriación voluntaria no es posible. Y ahí pasamos a lo que es la integración local. Que la integración local es ese proceso por el cual esa persona que se encuentra en un país de acogida, en un país en el cual ella encontró seguridad, en el cual encontró refugio, ese país que acordó recibirla y aceptarla como un ciudadano más, por ahí pueda rehacer su vida ahí. Y estamos hablando de personas migrantes o refugiadas, o estoy hablando precisamente de refugiados, o también cuando los migrantes pueden empezar a verse en ese país de acogida un proyecto de vida. Y esto implica en que esas personas tengan acceso a un empleo, que les permita recuperar la independencia económica y que les permita tener acceso al sustento económico para ellos y para su familia, que puedan insertarse laboralmente, pero también que puedan insertarse en el marco del sistema educativo, personas, niños, niñas, adolescentes, refugiadas que puedan tener acceso al sistema educativo y que puedan continuar con su educación, algo tan valioso y tan importante para poder uno tener las herramientas para independizarse, para tener las herramientas para conseguir su empleo, para conseguir su independencia económica. Y la integración social también, que implica ser parte de la vida cotidiana en esos países de acogida. Muchas veces imagínense una persona refugiada que no habla su idioma, que no tiene acceso a documentación legal, que muchas veces se va a ver discriminado a la hora de acceder al empleo, porque no puede demostrar su formación académica, porque quizás los títulos y los comprobantes los dejaron en su país de origen, quizás porque ha visto interrumpida su formación académica, niños que no están accediendo a la escuela, cuánto o qué difícil se hace a esa persona salir adelante en un país nuevo, con una cultura nueva,
con una bandera diferente, con una lengua diferente, qué difícil se hace, ¿no? Si a uno a veces en nuestros propios países tenemos muchas veces un montón de problemas en la vida diaria a la hora de llegar a fin de mes, de conseguir un trabajo bueno, un empleo, de poder salir adelante. Imagínense una persona que no conoce el país, no conoce la cultura, no conoce la lengua, no tiene documentos, no tiene un empleo fijo, no tiene quizás problemas de salud, cuanto más difícil se le hace. Y después tenemos el reasentamiento. Acá yo pondría reasentamiento barra vías complementarias, porque existen otras iniciativas que son parecidas y que en la práctica quizás le dan la solución más o menos igual a las personas refugiadas, que cuando aquellas personas se encuentran en un país de acogida, o sea, una persona refugiada buscó refugio en otro país, por ejemplo, en Europa, en Latinoamérica, en cualquier lado. Pero su condición de vulnerabilidad es tan grande que incluso en ese país a la cual ella se trasladó, todavía no encuentra una seguridad, todavía no encuentra una forma de comenzar su vida, y en donde quizás sus derechos se están viendo vulnerados. Pensemos una persona que por ahí, un niño que huye del trauma de una guerra, y que se encuentra desacompañado y que busca refugio en otro país, pero igualmente en ese país no está seguro, puede verse expuesto a la trata de personas, al tráfico de migrantes, a la explotación laboral, a la explotación sexual, mujeres que viajan solas con todos los peligros que esto implica a la hora de desplazarse hacia otro país, personas con graves condiciones médicas, familias que por ahí huyen de situaciones de grave situación de seguridad e incluso no pueden encontrar seguridad en el país de acogida. Y el reasentamiento lo que se busca precisamente es identificar a esas personas que están más vulnerables y tratar de relocalizarlas en otro país. Y también el reasentamiento es una forma de compartir la solidaridad internacional, es una forma que tienen los estados más desarrollados, los estados centrales, si se quiere, entre comillas, de aliviar la carga de aquellos países subdesarrollados, en vía de desarrollo, con un sinnúmero de desafíos en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a estabilidad política y democrática, que por ahí tienen grandes desafíos a nivel social, y que incluso aún así, con todos estos desafíos propios de los países que están recibiendo a estas personas, hacen el esfuerzo y acogen a la mayor cantidad de personas refugiadas y migrantes, como ahora los vamos a ver. La persona cuando sale de su país, imaginemos una persona que escapa de una guerra, obviamente va a cruzar al país que tenga más cerca, al país al que pueda, no a donde quiera, precisamente, sino a donde uno puede. Y esto hace que muchas veces en estas situaciones de conflictos armados prolongados que duran largos años, hacen que el flujo de personas que salgan de estos países que están en conflictos no merme con el correr de los años, y que aquellos países que están por ahí quizás más cerca geográficamente vean en algún momento su capacidad de acoger a tanta gente colapsada. Estamos hablando, por ejemplo, de países como Líbano, de países como Turquía, en donde se acogen millones y millones de personas refugiadas, y muchas veces ese país no puede, por más intenciones que tenga, de garantizarle un acceso a los derechos. Y acá vamos a hablar un poquito de las tendencias globales, de cómo está la situación en el mundo. Quizás un poco contradiciendo al video, sí es verdad que desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy vivimos la mayor crisis de desplazamiento forzado en el mundo, con cerca de del 1% de la población mundial en situación de desplazamiento forzado, ya sea dentro de sus países o fuera de sus países. Estamos hablando de la mayor crisis luego de la Segunda Guerra Mundial. Y quienes estamos en estos temas vemos tristemente año por año cómo esta situación va en aumento, y lastimosamente todos los años que tenemos que dar alguna charla o que tenemos que hablar de estos temas, el número que tenemos que presentar es cada vez mayor. Para que se den una idea, como les decía, 89,3 millones de personas desplazadas por la fuerza alrededor del mundo, 27 millones de personas son refugiadas. Esto quiere decir que cruzaron una frontera internacional y se trasladaron a otro país a pedir refugio. Mientras que otros 53 millones de personas se encuentran desplazadas internamente, o sea, dentro de la frontera de su propio país. Esto puede ser por desastres naturales. Yo siempre digo, no se dice desastres naturales, pero para asociarlo por ahí queda bien.
desastres naturales, conflictos internos dentro de los países, conflictos armados que por ahí se circunscriben a cierta región dentro del territorio, entonces por ahí les permite que desplazándose dentro de las fronteras igualmente encuentren seguridad, o personas que por X razón no pueden cruzar esa frontera, no pueden salir del país. No todo el mundo, incluso en situaciones de guerra, puede abandonar su país tan fácilmente. Y acá estábamos viendo lo que yo les decía, después si quieren estas cosas se las comparto, simplemente para mencionar que el 83% de las personas refugiadas se encuentran acogidas en países de renta baja o media, estos países en vías de desarrollo, países que enfrentan los mayores desafíos a la hora de poder afrontar estas crisis. Esto contra por ahí el relato que muchas veces vemos cuando estamos hablando de crisis de refugiados en Europa, crisis de refugiados las caravanas migrantes que van hacia Estados Unidos, como que uno pareciera que va a colapsar Europa, va a colapsar los Estados Unidos, los estados del norte. La realidad muestra que la inmensa mayoría de las personas que se han tenido que buscar refugio lo hacen en países en vía de desarrollo, que son los países que muchas veces no reciben aquellos recursos por ahí que les permitieran poder afrontarlos y acogerlos como correspondería. Como les decía, por ejemplo, los países que más acogen personas refugiadas es Turquía, con 3,8 millones de personas, Colombia, Líbano, Pakistán. Fíjense por ahí lo paradójico de Colombia, un país que históricamente fue un país que expulsó a su población por la lógica del conflicto armado, como les digo, ya tiene más de 40 años. Muchas de estas personas colombianas habían buscado refugio en Venezuela. Y las cosas de la vida, Venezuela, mucho tiempo después, colapsó también y comenzó a ser un país que expulsaba a su población por la crisis económica, la crisis política, la dictadura, como uno quiera llamarlo. Y ahí Colombia se convirtió no solo en país generador de desplazamientos forzados, sino también en un país de acogida de aquellos migrantes y refugiados venezolanos que buscaban seguridad en estas fronteras. Y esto es lo que les digo también a veces, de que muchas veces nadie podría prevenir en su vida no convertirse en una persona refugiada. Argentina tiene una enorme tradición en materia de migración y refugio. Quizás muchos de nosotros tengamos nuestros abuelos, nuestros ancestros, personas migrantes, o quién sabe, personas que han sido refugiadas y que han buscado seguridad en nuestro país. Y quién quita que en un futuro, quizás, ojalá que no, obviamente, no seamos los argentinos los que tengamos que buscar desplazarnos forzosamente hacia otro lugar. Y eso, sobre todo, como decía hoy al principio, quizás a los argentinos nos parece raro, nos parece lejano esta idea, precisamente porque la ubicación geográfica, como diría el Papa, estamos en el fin del mundo, literalmente. Y entonces esto hace que por ahí la cola de refugiados, de personas migrantes que quieran llegar a nuestro territorio no sea tan grande, porque precisamente la distancia que tendrían que recorrer son enormes, y geográficamente estamos alejados de las situaciones de conflictos por ahí. Pero fíjense quizás cómo cambió esto con la situación de conflicto en Venezuela, precisamente, donde quizás la llegada de migrantes y refugiados venezolanos en Argentina quizás no sabía, era algo que no se conocía anteriormente, y ahí hemos visto cómo muchas personas en carne propia hemos conocido cuántas personas han tenido que abandonar su país, y quién de ustedes no conoce, no tiene algún amigo, algún conocido de Venezuela con el cual le haya compartido su historia, y hayamos podido verlo en carne propia, ¿no? Estábamos hablando de algunas de las principales situaciones de conflicto y de desplazamiento forzado en el mundo. Una de los mayores es la guerra en Siria, que ya, como ya les digo, ya lleva 10 años de conflicto armado, si bien ahora, obviamente, como se impuso uno de los bandos en el conflicto, el gobierno en este caso, obviamente los conflictos armados, los combates han mermado bastante, y eso ha hecho que por ahí, en la actualidad, no sean tantas las personas que estén abandonando su país. Pero, por supuesto, es un conflicto que todavía no finalizado del todo, donde existen muchos focos de conflicto hacia el interior del país, que están latentes, donde el Estado Islámico, si bien fue combatido, quizás se
se reinventó o se ha trasladado hacia otros países, pero es una amenaza que todavía sigue vigente, y donde el reclutamiento de gran parte de la población aún existe. Esto de la posibilidad de ser convocado a la guerra, de ser convocado a combatir, todavía existe. Incluso en la franja etaria de las personas que se convocan, hay personas adultas que están siendo llamadas a combatir o que están siendo llamadas a conscribirse, no me sale la palabra, y a presentarse, y esto también hace que las personas quieran abandonar su país, precisamente. El conflicto en Siria, les repito, hace 10 años que existe. Imagínense que un niño que nació y que hoy tenga 10 años no conoce otra cosa que no sea la guerra. Imaginemos los traumas, imaginemos los desafíos que vamos a tener para reconstruir esa pequeña vida de esa criatura, de una persona que ha visto las mayores atrocidades y que no conoce otra cosa que no sea el conflicto armado. Y que una persona que seguramente, si se ve obligada a abandonar su país o se abandonó su país, conoce lo que es el desplazamiento forzado, que obviamente es algo que se podría equiparar con el conflicto, que muchas veces es absolutamente difícil. Trasladarse, subirse una patera, cruzar un país, encontrarse en situación ilegal, ser detenidos, quizás encontrarse en situación de calle. Obviamente para esa criatura va a generar un trauma que lo vamos a tener que atender, ¿no? La emergencia en Yemen, con más de 20 personas que requieren asistencia humanitaria, uno de los conflictos quizás que no se conocen tanto, y en donde quizás en este país se colisionan, no solo por un lado el conflicto armado, la guerra civil o entre facciones de distintas etnias que están combatiendo, una guerra civil cruenta que se ha extendido por muchos años también, y que a la vez colisiona con otros factores como puede ser el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la hambruna, todos factores que no hacen más que agravar el conflicto. Estamos hablando de en Yemen que casi la mitad de la población está en riesgo de seguridad alimentaria y casi uno de cada 4 yemeníes está en condición de seguridad alimentaria severa, se está padeciendo hambruna. Imagínense eso, lo que cuesta para un país reconstruir eso, ¿no? Y la situación en Ucrania, ahora muy de moda, en cierta forma, no lo digo despectivamente, sino porque, bueno, es uno de los conflictos que estalló hace poco, y que ya tienen, como estamos hablando acá, de más de 8 millones de movimientos transfronterizos saliendo de Ucrania. Casi 6 millones de personas refugiadas solo en la Unión Europea. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso de la guerra en Siria, que tiene casi 6 millones de personas refugiadas, pero en un conflicto armado que duró 10 años. Imagínense lo que es en menos de un año tener 6 millones de personas refugiadas. O sea, el tamaño y la intensidad de ese desplazamiento forzado de personas que ha buscado seguridad en las fronteras de Europa, ¿no? Y esto también da pauta también de lo que se está viviendo en Ucrania, de lo que es la dinámica del conflicto, que recién lo estamos conociendo, recién está iniciando, y que va a durar para muchos años. Lo que uno está viendo en Europa y lo que está viendo en el conflicto de Ucrania es que se está apostando únicamente al militarismo, es a ver, las potencias se pelean a ver quién dona más armas. Y cuando las guerras se dan en teatros de operaciones que no involucran a los países centrales, que no involucran a los países europeos, por ejemplo, estamos hablando de Siria, donde por ahí, por ejemplo, o en Ucrania, donde participan en cierta forma otros países que donan recursos económicos, donan armas, y para que la guerra se perpetúe en el tiempo, y esto hace de conflictos armados de que no terminen nunca. Generalmente, me decía a mí un profesor que me quedó grabado, una guerra termina cuando uno de los dos bandos se impone. Más allá de que uno hinche para un bando o para el otro, que uno defienda los postulados de una de las partes en conflicto por sobre la otra, en cierta forma, quizás gran parte de la población civil, cuando pasan los años, pasan 10 años de guerra, uno ya lo único que quiere es que termine la guerra, de que termine el conflicto armado, de que me dejen de caer bombas, de que pueda salir de mi casa libremente, de que cada vez que salga un hijo a la calle no tenga el corazón en la boca porque no sé si va a regresar o no. Y generalmente cuando estas guerras se dan
en terceros países y donde las potencias aportan dinero, aportan armas. Imaginen en Siria que participó Arabia Saudita, Irán, Rusia, Israel, Estados Unidos, los países de Europa, peleándose todos, pero en Siria, obviamente, quizás a esos países no les afecte tanto, pero para la población civil, la guerra nunca va a terminar, porque los recursos son inagotados y las armas siguen llegando y la gente se va a seguir moviendo. Esa es una dinámica por ahí de los conflictos armados que se están viendo en estos últimos tiempos, de que se prolongan indefinidamente en el tiempo, y eso en la población trae y en términos de desplazamiento forzado trae unas consecuencias que son catastróficas. Y también en la región, estábamos hablando de Ucrania, de Siria, de Yemen, pero también estamos viendo una situación sin precedentes de desplazamiento en la región. Y acá, para que tenga una idea, no sé si ustedes lo pueden ver bien al mapa, pero si prestamos atención a las Américas, actualmente en la actualidad nosotros estamos alojando el 20% de ese número de población refugiada o desplazados forzados en el mundo. Y esto tiene que ver precisamente, en su gran mayoría, por la situación en Venezuela, con casi 6 millones de venezolanos en el exterior, también con la situación en Colombia, y también con la situación en Centroamérica, con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, que reúnen a millones de personas que están escapando del crimen organizado, de la violencia, de las pandillas, del narcotráfico, de las maras, y en donde quizás son estas grandes caravanas que siempre miran para el norte con la intención de cumplir el sueño americano, ¿no? Pero obviamente que muchas veces se lo dicen migrantes por los que van allá, pero no, muchos huyen precisamente de la persecución de pandillas, de maras, como lo podemos ver habitualmente. Y como les decía, el desplazamiento en Venezuela, 6 millones de personas actualmente que están viviendo en el exterior. Quizás Argentina, aquí la vemos en el podio, está sexto con 170.000 venezolanos que han buscado refugio o que se han trasladado para Argentina, pero vemos quizás, por ejemplo, en Colombia 1.8 millones, en Perú 1,2 millones, Ecuador con medio millón de personas, todos países que han acogido un gran número de personas venezolanas. Raúl, Y algunas de las cifras... ¿Sí? ¿Me escuchás? Perdóname, Sí. como habíamos quedado, más o menos 10 minutitos. Perfecto, vamos volando. Cifras en Argentina que por ahí son, por ahí en términos porcentuales, por ahí de lo que veníamos hablando, son bajos, pero para que tengamos una idea, las principales nacionalidades que vamos a encontrar en Argentina van a ser Colombia, Perú, Siria, Venezuela, Cuba y Ucrania. Quizás estos son los países. Acá por ahí los números quizás son de refugiados oficialmente reconocidos. Yo no les daría tanto caso porque la cifra de personas ucranianas, haitianas, venezolanas que hay es muchísimo mayor, como veníamos hablando. Estamos hablando de Venezuela de 170.000 personas venezolanas. Bien. Y acá entonces por ahí sembrar la semillita. Decíamos que Rotary es la mayor organización de servicio en el mundo que está trabajando con personas refugiadas. La mayor organización de servicio en el mundo. Imagínense lo que podríamos llegar a hacer como organización si nos involucráramos, cómo nos estamos involucrando, no es una crítica porque en el mundo los rotarios estamos activamente participando y estamos presentes en las mayores crisis de desplazamiento forzados, pero imagínense el potencial que tenemos como rotarios de poder trabajar con esto. Tenemos alrededor del mundo 46.000 clubes miembros, con presencia en más de 200 países. Incluso tenemos mayor presencia en el mundo que el ACNUR, si se quiere, en cuanto a los países a los que llegamos, y somos 1.4 millones de rotarios en el mundo. Hoy pensaba, ¿cuántos de esos rotarios eran refugiados? ¿Cuántos de esos rotarios eran migrantes? ¿Cuántas de esas personas que por ahí vemos en los videos quizás estén escapando y que sean hermanos rotarios que estén en el mundo, ¿no? Y que estén en una situación de desplazamiento forzado? Y algunos de los hitos en Argentina, que el año pasado, como fue el memorándum de Rotary con la ONU, una organización como pocas que tiene acceso quizás a trabajar estrechamente con la ONU, este compromiso que se firmó de trabajar en conjunto, lo pongo aquí como una posibilidad, ¿no?, de pensar a futuro cuántas cosas se podrían hacer
en conjunto, ¿no? Tomando también por ahí los postulados de la Agenda 2030, como fue el compromiso de Rotary de empezar a trabajar de manera transversal los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tocan de una u otra manera todas las actividades que nosotros hacemos como Rotarios, se relaciona con algún objetivo de la Agenda 2030. Igualdad de género, educación de calidad, agua y saneamiento, justicia, paz y seguridad, como el trabajo que hace el comité. Imaginemos a futuro cuántas cosas podemos hacer como Rotarios trabajando juntos con estos temas, ¿no? Y algunos posibles canales de acción. Como les digo, estamos en Argentina, muchos de aquí somos de pueblos o ciudades chicas donde quizás no conocemos personas refugiadas, no es un tema relevante en la dinámica de la acción local que nosotros tenemos, pero no quita que en el futuro lo podamos llegar a tener, no quita que quizás quienes están en ciudades más grandes, en ciudades del Gran Buenos Aires, en Capital Federal, quizás puedan llegar a pensar en trabajar en algún plan de acción para personas migrantes y refugiadas, y que quizás podamos llegar a tener alguna acción, ¿no? Y puede ser en advocacy, esto de abogar por los derechos de las personas refugiadas, en capacitación, en hacer campañas en pos del respeto de los derechos de las personas refugiadas, en generar mayor empatía, capacitarnos nosotros mismos como clubes, con darnos estos espacios para poder generar entre nosotros también los conocimientos necesarios para poder combatir a veces esos discursos de odio, esos discursos de xenofobia, de racismo, que muchas veces vemos contra las personas refugiadas y las personas migrantes, tratar de que prevalezcan esas miradas de empatía, de respeto, de comunión, como lo veíamos en ese video al principio, tan solo mirar a una persona refugiada, todo lo que ha atravesado, esas miradas de cansancio, de agotamiento, pero también miradas de resiliencia, historias de superación, de fortaleza, que también tienen mucho para brindarnos, para darnos, y sobre todo para aportar en esos países que los están recibiendo. Las personas refugiadas y las personas migrantes son personas profesionales, son personas que van a trabajar, son personas que tienen la necesidad y que tienen la fortaleza. Imagínense si cruzaron y si abandonaron un país en guerra, quieren salir adelante, y el impacto que tienen esas poblaciones de acogida es absolutamente positivo, esperanzador y sumamente valorable. Rotary también puede trabajar mucho en asistencia humanitaria. Esto nosotros conocemos y trabajamos a diario con la asistencia humanitaria. Recuerdo en Bragado con el huracán, con las inundaciones. Cada uno de nosotros ha trabajado en algún proyecto de asistencia humanitaria a nuestras poblaciones. Pero bueno, también de pensar como organización cómo podemos estar de una manera más visible, más presentes en aquellos lugares donde más se lo necesita. En esto de la emergencia de Ucrania, por ejemplo, lo vimos en Brasil, por mi experiencia, con enormes campos de refugiados que se acogen a un montón de personas y donde las necesidades son enormes. Podemos trabajar también en proyectos de educación y empleo, tratar de brindar espacios para que esas personas refugiadas se puedan capacitar, ayudarlos. Muchas veces no son cuestiones de recursos económicos, sino brindar capacitación, talleres de inserción laboral, ayudarlos a redactar un CV, coachearlos o apadrinarlos, cada rotario por ahí a una persona, ¿no? En esto de acompañarlo, en ese desafío de insertarse localmente. En patrocinio comunitario, que es una forma también, un primo hermano, si se quiere, del reasentamiento. Creo que escuché una vez, hace poquito, que un club, incluso en Argentina, participó en un programa de patrocinio comunitario con una familia siria. En Argentina hoy existen programas para sirios y programas para ucranianos. Imagínense que por ahí en algún futuro algún rotario de nuestro distrito tenga familiares en Siria, familiares en Ucrania, y que se quiera hacer el patrocinio comunitario. Es esas personas en los países de acogida, una familia argentina, un club rotario en Argentina, una organización, etcétera, se hace responsable de traer a alguna persona de un país de estos que estén en guerra o en conflicto, de Siria, de Ucrania, por ejemplo. Y entonces es una forma de decir, bueno, yo voy a apoyar al Estado argentino en acoger a esta persona de afuera, y yo me voy a hacer cargo el primer tiempo del apoyo que esa persona necesite para reiniciar su vida. Imagínense que el día de mañana nadie está exento de que podamos recibir alguna comunicación de alguna familia rotaria en Ucrania que necesite de nuestra ayuda, y por qué no nosotros poder animarnos a participar
en algún programa de sponsoreo, de patrocinio, y poder traerlos y darles seguridad en nuestro país. Cuestiones de salud, cuestiones de agua y saneamiento que ya conocemos, que Rotary trabaja, y que en cuestiones de grandes situaciones de desplazamiento forzado obviamente son absolutamente necesarias. Alojamiento, otra forma, esto de brindar refugio, de brindar shelter en las grandes crisis de desplazamiento forzado, como en los campos de refugiados, obviamente que se necesita, e incluso aportando profesionales. El Rotary tiene el Comité de Asesores Expertos, el CADRE, que puede llegar a brindar. Muchos rotarios tenemos las capacidades, los conocimientos de ingeniería, en arquitectura, etcétera, que son sumamente requeridos y que se pueden llegar a trabajar en proyectos. Trabajar con las comunidades de acogida y otras, obviamente, que ustedes ya pueden ir pensando en ideas a futuro. Algunas iniciativas que existen. Existe un grupo de acción rotaria para los refugiados. Yo vi nada más un anuncio en la página, no tuve suerte al momento de contactarlos, pero creo que está de una manera muy incipiente, pero que se está trabajando. Esto es un grupo que trata de nuclear a refugiados que estén sensibilizados, que estén interesados en trabajar en estos temas, y en vez, bueno, de participar de manera más activa en la protección de las personas refugiadas. Esto estamos en proceso de construcción, eso lo copié de una página, no es que yo lo esté participando, ni mucho menos, pero bueno, como para que vean que hay un camino incipiente en este aspecto. Hay un grupo en los foros de Rotary, de Rotarios por los Refugiados, que ahí compartimos cosas, noticias, información, etcétera, etcétera, que también está recién muy incipiente. Aquí esta idea que está impulsando un club en Alemania, en la ciudad de Essen, de un encuentro que se llama Café con los Refugiados, que es simplemente fíjense qué cosa tan sencilla, ¿no? De darse una oportunidad de espacio de comunicación, y ya voy terminando, de personas refugiadas con rotarios, y que estas personas puedan coachearlos de alguna forma o ayudarlos en esto de la interacción local. Desde un abogado refugiado que pueda charlar con un abogado rotario, por ejemplo, para que le dé tips para la hora de inserción laboral, dónde poder estudiar, dónde poder presentar el currículum, espacios de comunicación, de encuentro, y en esto de la posibilidad de que aquellas personas refugiadas, por ejemplo, que lleguen a nuestros distritos, que puedan ver en los clubes rotarios, clubes de amigos, clubes de personas a los cuales uno pueda ir a golpear la puerta, que nada más y nada menos que la misión y la finalidad de Rotary, ¿no? Clubes de servicio y clubes de amigos que están ahí para servir a quienes más lo necesitan. Bueno, otras iniciativas acá que después se las voy a pasar, para no irme con el tiempo. Ejemplos, estos son todos ejemplos que he sacado de internet, de personas que ya están trabajando con la dinámica de los refugiados en el mundo, como para también que tengamos idea de qué cosas se podrían hacer en nuestro distrito. Después se los voy a pasar si quieren, pero bueno, también en esto esta sinergia de trabajos o de proyectos conjuntos entre clubes rotarios por ahí de otras partes en el mundo que no están en conflicto, pero quizás que se solidarizan y trabajan en conjunto con clubes rotarios de las zonas donde quizás el drama se siente más de cerca, se siente más palpable, y de que se pueden llegar a generar ahí aportes económicos, aportes de ayuda humanitaria, aportes de experiencia profesional, etcétera, y que puede llegar a convertirse en proyectos sumamente interesantes. Bueno, y acá estamos nosotros, en el fin del mundo, dijo el Papa, este distrito tan lindo que reúne a tantos rotarios en el sur en el sur global, en el sur de nuestra América Latina, pero bueno, con tanto potencial también a la hora de servir, a la hora de ayudar, y bueno, este mapa que nos cobija a todos, desde ese lugar que puede parecer insignificante, ahí tan lejitos, pero cuántas cosas podemos llegar a hacer para mejorar el mundo, para trabajar por el desarrollo sostenible, para trabajar en nuestros proyectos de paz, etcétera, etcétera. Y esto también como mensaje, es una frase que es tristemente célebre, porque la verdad que lo escribió una persona refugiada: nadie pone a su hijo en un barco, salvo que el agua sea más segura que la tierra. Muchas veces cuando miramos a las personas refugiadas, tenemos que redoblar esa mirada empática y de tratar de ponernos en sus zapatos, porque no solo abandonar el país de una guerra es un drama en sí mismo, sino también el desplazamiento forzado, ese trayecto tan grande que tienen que recorrer, muchas veces con sus derechos vulnerados, con los peligros que eso conlleva, el tráfico de migrantes, de trata de personas, los abusos, el robo,
etcétera, etcétera, ese camino también está lleno de piedras y ahí tenemos que estar nosotros como rotarios y también como seres humanos para tratar de ayudarlos. El otro día decía un refugiado acá que cuando ellos caminan van con el signo pesos, y parece mentira, pero cuando uno se va desplazando, cómo los roban, cómo los abusan, cómo los golpean, cómo los maltratan. Llegar a un país muchas veces se llega con el último aliento y qué mejor que poder ver una cara amiga, una cara empática ahí que los reciba. Fui medio rápido, me parece, disculpas. Aquí les dejo mis datos de contacto, cualquier cosa para que se contacten. Los que me quieran escribir, les puedo llegar a mandar material, estaba haciendo, no llegué a terminarlo, pero material de lectura, los que se quieran interesar en estos temas, películas. Bueno, voy recopilando muchas cositas por ahí, aquel que se quiera poner en contacto, o tiene alguna duda o algo, será más que bienvenido. Raúl, un gran aplauso para vos, no, ha sido más que claro, muy interesante. Hablo muy rápido porque me pongo nervioso por ahí. Te seguimos de manera perfecta, realmente muy, muy, muy interesante lo que nos has compartido. Aprovecho y les comento a todos que este taller va a estar subido en los próximos días a nuestro canal de YouTube del distrito, para que puedan compartirlo con sus clubes, porque me parece que debemos llevar esta información a nuestros clubes. Es una linda alternativa de reunión, poder repasar estos conocimientos que nos has brindado. A mí personalmente, y me abuso un poquito de que tengo el poder de estar hablando ahora, me ha quedado resonando que tenemos que trabajar la empatía, ¿no? Me emociona un poco, debemos ser empáticos, debemos entender que el otro también simplemente es un ser humano, así que te agradezco porque eso me has transmitido, más allá de tantos conocimientos y estadísticas. Hemos pedido que a través del chat dejaran algunas preguntas para ti. Rosa nos hacía hace un rato atrás, te hacía la pregunta desde nuestro lugar de rotarios, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Creo que el último tramo de tu charla ha sido más que gráfico, así que Rosa, con certeza has tomado nota de todas las sugerencias que nos dio Raúl. Bueno, por supuesto, sí. Sí, destaco eso, que por ahí son realidades que por ahí a muchos clubes rotarios, sobre todo los del interior, por ahí no son ajenas. Pero no quita que en algún momento quizás se pueda llegar a trabajar en algo, o que los clubes más grandes puedan comenzar a trabajar, ¿no? Me atrevo a ampliar que ha sido desde muy grande hasta muy chiquito. Leíamos allí que se puede, un club de Alemania enseñó el alemán a 600 refugiados. Cualquier club de pueblo puede enseñar nuestro idioma, y a veces en los pueblos se dan comunidades extranjeras, así que me parece que es totalmente amplio el trabajo que como rotarios podemos hacer. Desde todo granito de arena suma. Perdóname, Raúl, que te amplío, pero me parece que fue muy claro tu explicación de todo lo que podemos hacer. Seguimos, que hay algunas, bueno, muchas felicitaciones que las podés leer en el chat. Laureano dice, considerando la experiencia que Raúl tiene trabajando con personas refugiadas, ¿podría explicarnos algunas de las diferencias entre las operaciones de Argentina, Brasil y Guatemala en términos de población y capacidades de apoyo de los gobiernos o el ACNUR? Sí, bueno, muy diferentes una de la otra. En Argentina por ahí se ve una operación que es mucho más pequeña por el hecho de que quizás el número de personas refugiadas que llegan a nuestro país es muy poco en comparación con otros lugares. Yo tuve la posibilidad de trabajar en Brasil en una operación humanitaria monstruosa, de lo grande, de lo compleja, pero a la vez una operación humanitaria modelo, si se quiere, porque nosotros trabajábamos en la frontera con Venezuela. Ahí inmediatamente cuando cruzaban la frontera, ahí recibíamos a las personas refugiadas, que eran la primer cara que veían en ese país. Y en campos de refugiados donde se los inoculaban, se les daban sus vacunas, se les daba la vacuna contra el COVID, se les daba el alojamiento, la comida, y se le daba la documentación legal en los primeros días. Ahí estaba Adriana que trabajó conmigo, que le mando un beso, y se los recibía ahí, en operaciones humanitarias que en Pacaraima, por ejemplo, o en Boavista, que eran las dos ciudades principales en la frontera, estaban colapsadas de cantidad de personas refugiadas e inmigrantes. Veíamos 400, 500 personas en situación de calle, que no entraban en los abrigos por una falta de capacidad, por ejemplo, en un pueblo que tenía 2.500 habitantes. Era algo de película.
Y quizás en Guatemala, por ahí como país de tránsito, de todas estas caravanas migrantes que van hacia el norte, hacia los Estados Unidos, yo acá estoy justo en la frontera con México también, por ejemplo, y se recibe quizás la mayor cantidad de personas que vienen de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, escapando de la violencia de las pandillas, de la violencia de las maras, como uno ve del narcotráfico y de la inseguridad en sí, que están tratando de llegar a México y Estados Unidos. Y en Guatemala, al ser un país de tránsito por ahí, acá vemos todas esas caravanas. Y también con capacidades monstruosas. Acá, por ejemplo, en Guatemala hay un programa muy grande de reasentamiento, tratando de identificar a estas personas en la situación de desplazamiento y tratarlos desde aquí ya poder garantizarles que puedan llegar a un país, a Estados Unidos, a un país desarrollado que esté dispuesto a recibirlos. Ay, no podía mucho. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Espero, Laureano, que haya respondido tu pregunta. Bueno, siguen felicitándote. Laureano, que está trabajando en Costa Rica ahora, el candidato del distrito para la beca ProPaz, bueno, experto también en refugiados, que sabe también, así que le mando un abrazo grande. Bueno, un gusto haber compartido todas las personas que mencionaste al inicio, que te acompañan y que, bueno, también nos acompañan a nivel Rotario, así que un orgullo esta charla y esta tarde de hoy haberla compartido contigo. Insisto en comentarles que va a estar subido en nuestro canal de YouTube, así que estén atentos para, bueno, poder repasarlo y poder compartirlo. Agradecerte una vez más, Raúl, tu tiempo, tu disponibilidad, tus conocimientos, tu claridad. Les contamos que Raúl está en Guatemala. Calculo que en algún momento se largó a llover porque acercaste el micrófono, tenía algún temor de que estaba pronto a llover. Así que bueno, agradecerte que a la distancia estés tan cerca de tu distrito, de nuestro distrito. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Vamos a darle cierre protocolar a esta tarde de hoy, para lo cual le voy a pedir a Elvio Jaffer, presidente del Comité de Proyectos de Servicios, que nos despida. Elvio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, Raúl, brillante, agradecerte muchísimo. Creo que a muchos de nosotros nos abriste los ojos en un montón de cosas, ¿no? Porque en general nuestros clubes y nuestro país lo creemos tan lejano a todo esto que no es algo que nos preocupe o que nos ocupemos, ¿no es cierto? Así que yo creo que acá muchísimos de nosotros vamos a empezar a pensar en este tipo de proyectos que proponías, especialmente sobre el final, ¿no? Que eso me pareció muy interesante, la descripción de todo lo que es un refugiado y qué podemos hacer, ¿no? Así que agradecerte muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, Elvio. Dale. Bueno, a cada uno de los rotarios que están hoy acá, un sábado de la tarde, ya a 7 y pico de la tarde, agradecerle su presencia a cada uno de ustedes y agradecer a su comité de paz, a Marita, su presidenta, y a Rosana, que nos acercó a Raúl, agradecerle muchísimo a los dos. También al comité de eventos, que está la gente que está en la técnica, a Pablito, y a vos, Adriana, por la conducción de este brillante taller. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Muchas Un gracias. abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Elvio, nuevamente. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todos por haber compartido esta tarde con nosotros. Los invitamos a seguir las redes sociales del distrito. Recuerden, @Rotary4905 en Instagram, en Facebook, LinkedIn, Twitter, y de este modo estar siempre enterados de las novedades, talleres, capacitaciones y nuevas propuestas para seguir haciendo e imaginando Rotary. Buenas tardes a todos. Hasta luego.